Bien, vamos a ver qué es esto de la antidiurética. El nombre básicamente nos lo dice. Si es antidiurética, ¿qué se les ocurre que puede llegar a ser? ¿Retener líquidos? Retener líquido, muy bien. Impedir orina, diuresis. ¿Mm? Dice, la antidiurética es la principal hormona implicada en en la regulación del balance hídrico. ¿Mm? En realidad, no solamente que va a retener líquido, sino que va a retener o va a permitir que se vaya dependiendo de las necesidades del organismo. Ahora vamos a ver en qué casos actúa, y ahí se va a ir entendiendo un poquito más todo. Dice, las principales acciones de la antidiurética son incrementar la absorción de agua en el riñón y producir constricción vascular. O sea, retiene agua a nivel renal y vasocontrae, hace una vasoconstricción. Bueno, también les dice que actúa sobre el hígado, estimulando la glucogenólisis, la liberación de glucosa, y sobre la hipófisis, incrementando la secreción de ACTH. Esto es en el estrés. Después vamos a ver cómo se relacionan. Además, la ADH actúa como neurotransmisor en diversas áreas del sistema nervioso central, activando los procesos de aprendizaje, memoria, modificación de patrones de la receptividad sexual y la conducta maternal. Vamos a ir viendo cómo es que actúa o qué acción tiene en cada uno de estos lugares. Acciones renales. La acción antidiurética, de la hormona, se ejerce principalmente sobre las células del tercio distal de los tubos contorneados y sobre las células de los túbulos colectores. No importa en qué parte actúe, pero sí que la estimulación de esta región produce un aumento de la permeabilidad al agua. También produce una disminución de la filtración glomerular, contribuyendo así a su efecto antidiurético. ¿Qué significa esto? Que obviamente, como muy bien dijo Gladys, retiene líquido. Cuando hablamos del aumento de la permeabilidad al agua, ¿se acuerdan que así lo vimos muy por encima, el tema de los mecanismos de contracorriente, que lo que subía, bajaba, por eso eran la forma que tenían todos los túbulos que formaban precisamente la orina. Vimos también que en determinadas zonas entraba agua, en otras salía. Y cuando hablamos de entrar y salir, estamos hablando de adentro del túbulo, que es el que va a terminar formando la orina. En este caso, el aumento de la permeabilidad del agua es hacia afuera, o sea que queda poca agua adentro del túbulo que después va a formar la orina. Con lo cual, obviamente, va a haber una menor producción de orina. También les decía que disminuye la filtración glomerular, contribuyendo al efecto antidiurético. La filtración glomerular es fundamental precisamente para la formación de orina. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la arteriola aferente, de la eferente, que entraba por un lado, se filtraba en el glomérulo y la sangre filtrada salía por la arteriola eferente? Acá, al disminuir la filtración, o sea, pasa sin filtrarse,
y como pasa sin filtrarse, no saca nada, o sea, no saca los sólidos, no saca todas esas cosas que tendrían que estar eliminándose. Y recuerden siempre que todos estos sólidos, para que se puedan eliminar, siempre van a estar acompañados de agua. Entonces, al haber menor filtración, hay menor cosas que saca y saca también menos agua. Por eso también, ahí, como bien les dice, ayuda al efecto antidiurético. Esto de disminuir la filtración glomerular. Acciones vasculares. Produce vasoconstricción. Y en consecuencia, aumento de la presión arterial. Nosotros ya vimos presión arterial, vimos que una de las causas que provocaba la hipertensión era precisamente la disminución del calibre de los vasos. Obviamente, la vasoconstricción es una disminución del calibre del vaso, por lo tanto, la antidiurética va a aumentar la presión. Pero acá no va a haber un efecto, o sea, no va a actuar produciendo hipertensión, sino que en realidad va a actuar como un mecanismo de defensa. ¿Por qué ese mecanismo de defensa? Ahora vamos a ver cuáles son los motivos por los cuales se segrega hormona antidiurética. ¿Cuáles son esos motivos por los cuales hay un aumento de la producción de hormona antidiurética? Acciones hipofisiarias. Potencia la liberación de ACTH, inducida por el factor regulador hipotalámico. Esta acción puede tener importancia en reacciones de respuesta al estrés. Acá es donde están relacionados. La antidiurética estimula el factor regulador hipotalámico, lo cual aumenta la liberación de ACTH, y esto es una respuesta al estrés. En algunos tipos de estrés también hay disminución de precisamente la diuresis. En algunos otros casos no, pero bueno, eso ocurre porque, a ver, la típica, estoy estresada por algo, estoy nerviosa porque estoy por algún motivo, ¿no? Y me dan ganas de hacer pis a cada rato, ¿no? Eso ocurre precisamente porque el aumento de la frecuencia cardíaca que me provoca ese estrés, esa situación, me aumenta el filtrado glomerular. Al aumentar el filtrado glomerular, lo contrario que hacía precisamente la hormona antidiurética, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente va a haber mayor producción de orina. Lo mismo ocurre con el café. El café también aumenta el filtrado glomerular. Y si aumenta el filtrado glomerular, ¿qué va a pasar? Va a haber más ¿qué? Más o menos pis. Más orina. Exactamente. Entonces recuerden eso. Si hay un aumento del filtrado glomerular, como en el caso del estrés psíquico, digamos, obviamente va a haber un aumento del filtrado glomerular por un aumento de la frecuencia cardíaca. En el caso de un estrés orgánico, sobre todo, por ejemplo, una inflamación, va a ocurrir lo contrario. Bien. Regulación de la secreción de hormona antidiurética. Y acá es donde nosotros vamos a encontrar los motivos, los por qué se produce precisa la hormona antidiurética.
Aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Qué es esto del aumento de la osmolaridad del líquido extracelular? Bueno, nosotros ya sabemos que ósmosis, porque lo vimos al principio, era precisamente el pasaje de agua desde el lugar donde había mucha cantidad hacia donde había poca cantidad. Si yo tengo mucha cantidad de solutos, de cosas en el espacio extracelular, obviamente, ¿hacia dónde va a ir el agua? ¿Del interior de la célula hacia afuera o al revés? ¿Qué se les ocurre? ¿Va a ir desde la célula hacia el espacio extracelular o del espacio extracelular hacia el intracelular? El que está cargadito Afuera. es el extra. ¿A dónde va a ir el agua? Al extracelular. Claro, va a ir hacia el extracelular porque el extracelular está cargado de cosas y al estar cargado de cosas sólidas necesito que me lo diluya el agua. Entonces me lo chupa, me lo atrae. Básicamente es así. Esta situación de aumento de la osmolaridad también es una de las cosas que producen la sed. Se produce sed. Es precisamente porque es como que el agua se va tanto para el extracelular que adentro de la célula se va quedando sequita. Pero yo necesito que no esté sequita, necesito que tenga la cantidad de agua que me afanó el extracelular. Entonces, el mecanismo que tiene el organismo para reponer ese agua que se afanó el extracelular porque estaba cargado de cosas, es precisamente la producción de la sensación de sed. ¿Para qué? Para que yo tome líquido y reponga. Otro estímulo es la disminución del volumen sanguíneo. En estas condiciones, la hormona antidiurética ejerce sus máximos efectos antidiuréticos y vasopresores. ¿En qué situaciones ocurre esto? ¿Por qué se les ocurre que puede bajar el volumen sanguíneo? Que puede desaparecer la sangre. Una hemorragia. Exactamente, ante una hemorragia. Ante una hemorragia pierdo sangre, me disminuye el volumen sanguíneo. Yo necesito mantener esa cantidad de sangre circulando. Entonces, ¿qué es lo que hace precisamente la hormona diurética? Impedir que el poco líquido que queda se vaya por la orina. Y encima también se produce vasoconstricción. ¿Se acuerdan que cuando vimos también la parte de hemostasia, decía que había una vasoconstricción refleja, que era lo primero que ocurría? Bueno, son todos mecanismos concatenados, todos están unidos. Uno obviamente lo estudia de manera separada, porque si no sería demasiado complejo, pero obviamente el funcionamiento es tan armónico que lo vamos viendo de distintos lados y en todos ocurre más o menos lo mismo. Ante una hemorragia, vasoconstricción. Aumento de la hormona antidiurética, precisamente para conservar líquido, para que no se me vaya. ¿Y cómo les parece que va a estar la presión en esa situación? Baja. Baja, exactamente. Y la hipotensión
también es otro motivo por el cual se estimula la producción de hormona antidiurética. Entonces, fíjense que la hormona antidiurética lo que hace es conservar líquido, impedir que se vaya. ¿Cuáles son esas situaciones en que yo necesito conservar líquido? Bueno, precisamente, una hemorragia, una disminución de presión, cualquier cosa que me disminuya el volumen. Cualquier cosa, que me disminuya el volumen. Así como la hipertensión era una de las causas era el aumento del volumen, bueno, precisamente el motivo, uno de los motivos fundamentales por los cuales se produce hormona antidiurética precisamente es lo contrario, es la disminución de ese volumen. Dice, los principales inhibidores de la liberación de antidiurética son la disminución de la osmolaridad, que es lo lógico, porque si el aumento de la osmolaridad producía un aumento de la secreción, la disminución de la osmolaridad me va a inhibir la producción de antidiurética. El aumento de la presión arterial, también va a disminuir la producción de hormona antidiurética. Y el alcohol también. El alcohol tiene una capacidad muy importante de inhibir a la hormona antidiurética, por eso siempre que se toma alcohol también dan ganas de hacer pis. No la cerveza, acá hay una aclaración. La cerveza no solamente que disminuye por su contenido alcohólico la producción de hormona antidiurética, sino que aparte el lúpulo, que es uno de los ingredientes con los que se fabrica la cerveza, tiene un efecto diurético. Así que bueno. Con respecto de algo que no está acá, pero algo que había saltado en una de las clases, que habíamos visto lo de la diabetes insípida. La diabetes insípida, o mejor dicho, la diabetes, en realidad, la diabetes, la que todo el mundo conoce, se produce por aumento de la glicemia. Por algún motivo, que después ya lo veremos el año que viene, aumenta la cantidad de azúcar que hay dentro de la sangre. Y acá también estamos hablando de osmolaridad. Si yo aumento la osmolaridad de la sangre porque tengo un montón de azúcar, va a traer muchísima agua. Toda esa digamos, atracción de agua hacia el espacio vascular, o sea, hacia la sangre, me va a provocar dos cosas. Uno, el agua obviamente va a tratar de diluir esa cantidad de azúcar que hay. Y si aumenta el volumen, también va a aumentar el filtrado glomerular. Y al aumentar el filtrado glomerular, obviamente va a aumentar la diuresis. De hecho, uno de los síntomas cardinales de la diabetes es la poliuria, o sea, el aumento de la producción de orina, que siempre va a estar acompañado de la sed, por el aumento de la osmolaridad y por la cantidad de orina que se elimina. De hecho, la polidipsia, que así se llama técnicamente el aumento exagerado de la sed, se debe precisamente a esto. Y que también, en cierta medida, es una especie de mecanismo de defensa, por decirlo de alguna manera.
Yo tengo la sangre tan llena de azúcar que no tendría que tener, que precisamente el aumento de la sed hace que tome líquido y que obviamente con eso aumenta, disminuye la concentración de azúcar proporcionalmente. ¿Qué diferencia hay entre la diabetes mellitus y la diabetes insípida? Y precisamente, perdón, me estaba olvidando, una de las causas de la diabetes insípida también es un tumor. Un tumor que está a nivel de la hipófisis, que también presiona ahí las células que producen la hormona antidiurética, o las destruyen, y desaparece. Impide, o porque está comprimiendo, porque me rompió las células que la producen, disminuye la hormona antidiurética. Y si disminuye la hormona antidiurética, ¿qué se les ocurre que puede ocurrir? ¿Un aumento o una disminución de la producción de orina? Aumento. Un aumento. Eso va a llevar a una poliuria. Fíjense que en los dos tipos de diabetes tenemos poliuria. En los dos tipos de diabetes tenemos polidipsia. Porque siempre que hay poliuria, va a haber polidipsia. Siempre que aumenta el volumen urinario, va a haber sed. ¿Cuál es la diferencia? Es la orina de la diabetes mellitus es dulce. ¿Por qué? Porque el azúcar sale con la orina. El cuerpo, obviamente, es inteligente y trata de sacar ese exceso que no tendría que estar acá. En cambio, en la diabetes insípida, y se llama así insípida, no es dulce, porque no está arrastrando azúcar, sino que disminuyó la producción de hormona antidiurética. Diabetes mellitus, obviamente la vamos a ver muy bien el año que viene. Diabetes insípida no lo vamos a ver porque obviamente su tratamiento es quirúrgico. Entonces, farmacológicamente, no. Bien, ¿alguna duda con respecto a antidiurética? ¿No? Pero antes de seguir a oxitocina, veo que en el chat había algo, a ver. Se concentra más el líquido fuera de la célula, claro. Exactamente, de las 4 te diría yo, de las 4 P, Marce. Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Bien, bueno, entonces volvemos con la oxitocina. Bien. La oxitocina ejerce sus acciones principalmente sobre la glándula mamaria y sobre el útero. Básicamente, lo que habíamos visto ayer. Sobre el útero, obviamente, producía la contracción del útero para, obviamente, el parto, y sobre la glándula mamaria, precisamente para la lactancia. Recuerden eso, no es mucho más. Aparte, el año que viene vamos a ver, vamos a volver a ver oxitocina. Bien. Y acá ya después entramos en lo que es la glándula tiroides. Dice, la glándula tiroides está ubicada en la parte anterior e inferior del cuello. Tiene forma de pajarita o mariposa. Pajarita, ¿saben? La pajarita es el moño.
El moño que se usaba, ya no se usa más. Yo eso lo aprendí por un jueguito de búsqueda, que me decía pajarita, pajarita. ¿Qué carancho es la pajarita? Resulta que es el moño. Pero sí, tiene la forma, tiene como dos alitas y una parte más finita, más angostita en el medio, que en realidad se llama istmo, y lo de los costados son los lóbulos. Produce las hormonas tiroideas tiroxina y triiodotironina. Tiroxina T4, triiodotironina T3. Recordémosla así como T4 y T3, porque en realidad la tiroxina no se llama tiroxina, se llama tetraiodotiroxina. Es un trabalenguas, pero más conocidas y famosas y también bien dichas, T4 y T3. Estas hormonas controlan la velocidad a la cual las células queman el combustible de los alimentos para producir energía. La producción y liberación de las hormonas tiroideas está controlada por la tirotrofina, secretada por la hipófisis. Cuanta más hormonas tiroideas haya en el torrente sanguíneo de una persona, más rápidamente ocurrirán las reacciones químicas que tienen lugar en su organismo. ¿Por qué son tan importantes las hormonas tiroideas? Por diversos motivos. Por ejemplo, ayudar a crecer y desarrollarse los huesos, los huesos de los niños y jóvenes, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso de los niños. A ver, la hormona tiroidea es fundamental para el crecimiento y el desarrollo del niño. De hecho, un bebé cuando nace, antes que le den el alta, le hacen un dosaje de hormona tiroidea, que esté bien. ¿Por qué? Porque si no se va a generar un hipotiroidismo neonatal, más conocido como cretinismo. ¿Qué es lo que ocurre con el niño con cretinismo? Va a tener un mal desarrollo físico, pondoestatural, o sea que no va a crecer en alto, y también va a tener un severo retraso mental. Por suerte, es una patología totalmente prevenible, precisamente, con ese control que se hace antes de darle el alta al niño recién nacido. Eso ahora se previene. En otras épocas, bastante más atrás, ninguno de ustedes había nacido, yo creo que tampoco, no se hacía ese dosaje y lamentablemente había algunos casos. En cambio, en el adulto, obviamente, no, ya está, ya se desarrolló su cerebro, pero el déficit de hormona tiroidea que está involucrada en todo el metabolismo, y fíjense que precisamente hablaba de la velocidad con la que quema la energía para hacer su trabajo cada una de las células, y acá estamos hablando de todas las células de nuestro organismo, necesitan de estas hormonas como para precisamente trabajar a un ritmo normal. Cuando hay un déficit, va a haber precisamente una disminución de ese metabolismo y que se traduce muy claramente en los síntomas. Cansancio. Mis células no están quemando bien la energía, estoy frita, no tengo
un buen desempeño. Otro de los síntomas es la bradicardia. Mi corazón está latiendo lento, porque obviamente no tengo fuerza, ¿no? O sea, al no quemar hidratos, la célula cardíaca tampoco tiene demasiada fuerza como para contraerse. Otro de los síntomas es el aumento de peso. Ese aumento de peso se debe a qué? A que está disminuido todo el metabolismo. Si yo quemo pocos hidratos de carbono, esos hidratos de carbono que no se quemaron, después se transforman en lípidos, en grasas. Hay aumento de peso. Obviamente también hay un embotamiento, donde uno está así medio como tonto, porque obviamente también a nivel cerebral me falta combustible. Básicamente todos los síntomas, o casi todos los síntomas, se deben a eso. Bien, con esto déjenme ver qué nos queda. A ver, acá hay un... Chao, Mayan. Después nos quedan la suprarrenal, pineal, gónadas, páncreas. Esto lo vamos a dejar para el martes. Miren, acá les está hablando de un poco de todo, todas las patologías, que es lo que ocurre. Y acá, miren este cuadro, en la página 231, 231 hay un hermoso cuadro donde habla de la glándula, la hormona, efecto principal y mecanismo que controla su secreción. En la página 231 es un cuadro muy interesante. Bien, la semana que viene, el martes, esta vez el día que corresponde, ya metí la pata ayer y hoy teníamos que seguir con esto, vamos a ver todo esto que nos queda. Después vamos a ver la parte de... miren que bajo. Del sistema reproductor, y después ya arrancan ustedes. Prometo, hoy sí, prometo no fallarles. Pasarles los temas. Bueno, nos quedan 2 minutitos 35. ¿Alguna duda con respecto a esto que vimos hoy? ¿No? Ahora digo, bueno, ahora los saludo y va a saltar la pregunta. Bueno, nos vemos el martes. A ver la pregunta. ¿Qué pasó? Tiene cara de dudas. Tiene cara de que está por formular una pregunta. Pregunten, vamos. Ya saben que me encanta responder las preguntas. Siempre, por ahí, alguna se me escapa, pero bueno. Bueno, listo entonces. Ahora sí, que pasen un fin de semana lindo. Nos vemos el martes. Igualmente, profe, hasta el martes. Adiós. Profe, nos vemos.